Buenas tardes. Espero que todos tengan un feliz año, un festejo con sus familiares, amigos y con salud. Este pequeño video es precisamente para comentarles acerca de los puntos finos que se vienen observando ya por parte de la autoridad. Nosotros como personas físicas tenemos determinadas operaciones relevantes en las cuales estamos ocasionando y dejando materialidad y dejando rastros en los estados de cuenta. No únicamente en los bancos, sino también, si recordamos, hay tarjetas departamentales, existen también los avisos de los notarios al momento de que compramos o vendemos bienes inmuebles. Entonces, toda esta información es de la que se hace llegar el SAT precisamente para ver a los contribuyentes, ver sus ingresos, observar sus egresos. Entonces, si observamos, el punto fino en este sentido es de que los estados de cuenta en determinado momento se decía en la ley, estaba escrito que únicamente eran estados de cuenta bancarios. Y ahora ya son todos los estados de cuenta alrededor del contribuyente persona física. Y esto le permite a la autoridad, pues, observar todas nuestras operaciones. También el sistema financiero, hablamos en el 29 del Código Fiscal de la materialidad. Yo creo que este concepto ya lo han escuchado pues, en TikToks, en videos de YouTube. ¿Qué significa la materialidad? El soporte de operaciones. Cuando nosotros compramos mercancía, ¿qué es lo que debemos de observar? ¿Qué documentación? Primero, ¿cómo localizamos al proveedor? ¿Cómo lo contactamos? Si enviamos una orden de compra, las tarjetas de almacén o el sistema de almacén, el proceso de la recepción y la entrega del material, cómo pagamos esa mercancía, si tenemos un contrato. Entonces recordemos que precisamente hay muchas empresas que facturan ventas y no tienen una compra soporte. Por eso la autoridad está cambiando el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación en la fracción 9, en la cual señala que debe de amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales. ¿Sí? Entonces, en este sentido, los comprobantes fiscales que no cumplan con ese requisito, esta fracción se consideran falsos, cualquier comprobante de este tipo. Si me bajas, por favor, la presentación. El artículo 49 bis nos habla acerca de las revisiones express. En este sentido, la autoridad ya va a tener una información en la cual va a observar que el contribuyente ya tiene una emisión de CFDI falsos. ¿Qué sucede? Que hay muchas empresas fantasma en la cual se da de alta en el SAT, pero un domicilio fiscal o no existe o no corresponde al contribuyente o no hay personal o no tienen maquinaria precisamente para realizar sus actividades. Entonces, ¿qué va a suceder en ese momento? Que si nosotros adquirimos un comprobante falso, el SAT, en principio, a este tipo de contribuyente les va a cancelar sus comprobantes, sus sellos digitales. Primero se los va a restringir, ¿sí? Y este procedimiento debe de concluir en 24 días hábiles. Ese periodo lo tiene el contribuyente para que ellos
le digan a la autoridad, no, ¿sabes qué? Este documento, si es esta información o estas ventas que yo he realizado, son reales, ¿sí? Entonces, si ya la información, el SAT cuenta con alguna información, en ese momento nosotros tenemos, o el contribuyente tiene que darle a la autoridad toda la materialidad de la operación, porque si no, también sus clientes se van a ver afectados en el sentido que si a este contribuyente le cancelan los sellos digitales y nosotros tuvimos operaciones con ese contribuyente, el SAT en 30 días va a requerir que nosotros cancelemos también esa operación. ¿Qué es cancelar la operación? Si yo le compré a ese contribuyente, debo de disminuir la deducción y también el IVA. Pagándole a la autoridad lo que espera es que nosotros le paguemos el diferencial de impuesto. Aquí lo peligroso es que en determinado momento la autoridad se está yendo 5 años atrás. Eso es lo peligroso de el realizar este tipo de operaciones. Antes que decíamos, no, ¿sabes qué? Pues la ley va a entrar en vigor en 2026. Entonces es a partir de 2026 hacia adelante. No, la autoridad está abusando en este sentido. ¿Por qué? Porque restringe los sellos digitales de las personas que no realicen esta disminución. Si observamos, nos dice que si no recibimos la visita, se va a notificar de todas maneras la orden por buzón tributario. Recordemos que el buzón tributario existe y por ese medio la autoridad nos hace del conocimiento de lo que solicita. Y dentro de los 3 días hábiles siguientes, dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio fiscal. ¿Sí? Entonces, todavía nos da oportunidad de realizar aclaraciones. La que sigue, por favor. ¿Qué más está observando la autoridad? Recordemos que la autoridad lo que necesita es que nosotros como contribuyentes realicemos nuestros pagos de impuestos en tiempo y forma, ¿sí? Sí, ¿qué es lo que va a observar? Precisamente este tipo de picos, ¿no? Que si nosotros estamos pagando fuera de tiempo, puede enviar una revisión de escritorio de 1 mes o 2 meses, dependiendo de lo que necesite la autoridad. En Guanajuato tenemos la autoridad estatal. Ellos se dan a la tarea porque tienen convenios federales de si no pagas el 17, como en Guanajuato se queda una parte precisamente de ese impuesto por por esa colaboración que tienen con la federación. Entonces ellos sí están yendo en el momento a solicitar el impuesto requerido y revisan 1 mes, mínimo revisan 1 mes, el mes que les estás quedando a deber, si no pagas el 17. Lo mismo sucede también con el seguro social. Y recordemos que el seguro social, si no lo pagamos en tiempo, la multa eh, asciende al 40% del monto que se paga de IMSS. El gobierno desea mantener sus programas sociales, pues aún a costa del déficit presupuestario. El gobierno piensa recaudar 10.193.683.683 millones de pesos respecto a comercio exterior. También en comercio exterior se están cambiando mucho las reglas. También debemos de estar al pendiente si es que vamos a importar o exportar mercancía. Los recargos se incrementan a 2,07% mensual. El incremento de un año a otro es del 40,81%. Lo que sigue, por favor. Se reforma la fracción 9 del artículo 83. ¿Qué nos dice aquí?
que si queremos expedir comprobantes fiscales digitales, nosotros debemos de expedirlas con el RFC del contribuyente que adquiere el bien. Si no, la debemos de condicionar a la exhibición de la cédula de identificación fiscal. Nos sanciona como contribuyentes, pero desafortunadamente nosotros sabemos que si no tenemos los datos completos y correctos, pues no podemos timbrar o emitir ese comprobante fiscal. La que sigue, por favor. Respecto a los comprobantes CFDI que estamos expidiendo en el día a día, debemos recordar que la contabilidad ya no es un pasado, sino es un presente que con en el momento en que estamos expidiendo el CFDI, debemos observar si nos lo emitieron correctamente, porque ya después se vuelve complicado el intentar que nos cancelen o nos sustituyan un comprobante, sea de la forma que sea, ¿no? Si es ingreso, egreso, nómina. Entonces, todos los comprobantes fiscales alrededor del contribuyente deben estar emitidos y recibidos de forma correcta. Durante el ejercicio, si observan desde el 2024, incluso a lo mejor antes, les he estado enviando algunas observaciones y documentación que nos deben de hacer llegar como despacho, como apoyo. ¿Por qué? Porque, fíjense, a veces nosotros como oficina exterior ya presentamos impuestos. Nosotros en el momento en que ya enviamos impuestos al contribuyente, nuestro mes se considera cerrado. ¿Y qué sucede? Que si después de que nosotros ya obtuvimos el estado de cuenta, hicimos la conciliación y les enviamos impuestos federales y estatales, ¿hay alguna documentación de cancelación posterior? Nos tienen que hacer llegar esa información por medio de correo, la cancelación de facturas emitidas o facturas recibidas, si realmente el complemento de pago se los entregaron o no. Y si observan también nosotros, cada mes les enviamos alguna situación de pendientes. Nos sucede mucho con la Comisión Federal de Electricidad que a veces pues o no les emite la factura o no hay un complemento de pago y esa situación debe ser subsanada. ¿Sí? Cada mes nos están recibiendo de la oficina un correo con observaciones y todas las facturas deben de ser 0,2, 0 o 16% las facturas emitidas o recibidas. ¿Por qué? Porque hay algunas que de repente no vienen con el no objeto. Nosotros no estamos emitiendo ni recibiendo facturas que sean objeto. Todas también deben de contener el uso del CFDI correcto. Momentos de contabilización, registro y pago del CFDI, pues recordemos que es pago en una sola exhibición y debe estar pagado dentro del mes. ¿Qué sucede? Que a veces se emite el comprobante y no nos paga el cliente. A más tardar el día último de cada mes debe ser cancelado ese comprobante, porque si no la autoridad lo considera como pagado aun cuando no esté en nuestro estado de cuenta. Y el complemento de pago debe de contener la fecha de pago del comprobante emitido o recibido. Lo mismo que les reitero, cualquier cancelación posterior a la recepción de impuestos
deben hacernos llegar al despacho por correo notificando el mes que afecta dicha cancelación. La que sigue, por favor. Nuestros comentarios siempre adicionales, que la emisión correcta y la recepción de los FDI evitará diferencias, así como posteriores aclaraciones con autoridades fiscales. También el formato del impuesto al valor agregado cambió a partir de 2023. La autoridad no está considerando, lo único que hay de diferencia, que la autoridad no está considerando las facturas que se pagan en efectivo. Se han realizado comentarios por medio de los síndicos del contribuyente a las autoridades y no los van a considerar. Ellos lo que observan y comentan es que lo que quieren es eliminar el efectivo. Entonces, por eso es la situación por la que no está considerado los pagos que se están realizando en efectivo. El otro punto importante es que la factura global debe ser realizada el último día del mes porque el nodo de pago de factura global solicita el mes. Tener especial cuidado en el llenado de ese nodo. No debemos de generar una factura el 5 de enero con fecha del nodo de pago de diciembre, precisamente porque el portal del SAT lo considera en diciembre. Entonces nosotros tenemos que generar nuestra factura global en tiempo y forma a más tardar el último día del mes, porque provoca discrepancias en la información. La que sigue, por favor. Este comentario también se los he venido realizando reiteradamente, que en lo posible generemos facturas con pago en parcialidades o diferido, precisamente para no tener la situación de las cancelaciones fuera de tiempo y relacionar la fecha correcta con el depósito cuando nos realicen efectivamente el pago. Aquí también es importante mencionar que las cancelaciones de facturas ya no se van a poder realizar después de la presentación de la fecha de la declaración anual. El 31 de marzo para personas morales y 30 de abril para personas físicas. Entonces, si hay alguna situación de cancelación de alguna factura que nos hayan emitido mal o que nosotros hayamos entregado incorrecta, debemos también de hacer la cancelación antes de la declaración anual. Adelante. Respecto a los efectivos y a la ley de lavado de dinero, estas cantidades las debemos de tener a la mano precisamente para ver cuándo hay un umbral de identificación y un umbral de aviso. ¿Qué es un umbral de identificación de PLD o lavado de dinero, que es como se le llama actualmente? Son efectivos, juegos con apuestas, si observamos, a partir de 36,770,50 hay un umbral de identificación. ¿Qué es el umbral de identificación? Que te van a solicitar tu credencial de lector para que ellos tengan ese expediente ante la autoridad y se puedan saber quién es el que está apostando o jugando en ese término, ¿no? Y tarjetas de crédito son 91,077,70, que es también el umbral de identificación. El umbral de aviso, ¿cuál es? Cuando ya realmente la empresa realiza un aviso al SAT, ellos están obligados
a partir las tarjetas de crédito de 145,000 pesos. Si nosotros realizamos pagos en efectivo a tarjetas de crédito, pues hasta la tienda departamental o el banco va a avisar al SAT de esos pagos en efectivo. Entonces, este tipo de cantidades las debemos de tener muy presentes precisamente para no caer en estos avisos, ¿no? Observamos también que las unidades de inteligencia ya no nada más van a ser federales, sino se van a apoyar de los estados. No debemos negarnos a un tipo de visita de la UIF. Esperemos que no tengamos este tipo de sorpresas. Y los contratos de préstamo deben de tener la cláusula de que no se dedican en forma habitual a prestar dinero. Si es por decir los préstamos a veces entre empresas o los préstamos de una persona física a una persona moral, pues regularmente no son préstamos que se dediquen de forma habitual. Entonces, ese tipo de leyendas debe tener el contrato. La que sigue, por favor. En cuestión de traslado de dinero, observamos que ahí también dice siempre operaciones con activos virtuales. La que sigue, por favor. Esto también es importante, que cuando observemos con notarios alguna actividad, ya todas deben de ser, si observamos, es siempre la transmisión de derechos reales, el otorgamiento de poderes, la constitución de personas morales, constitución o modificación de fideicomisos y el otorgamiento de mutuos o créditos con o sin garantía. Aquí debemos de tomar muy en cuenta que la autoridad lo que nos va a estar solicitando es pagos de impuestos en tiempo y forma de cualquier situación, o sea seguro social, este, SAT, SATEG, todas las autoridades alrededor. Y también la otra situación que es determinante, la materialidad. Yo debo de tener un soporte financiero también de esas operaciones que estamos realizando, porque si no lo tenemos, la autoridad va a presuponer que es una empresa facturadora que o vende o deduce facturas. Entonces, esto es lo más relevante porque es en lo que la autoridad está soportando la restricción de sellos digitales. Cualquier duda, aclaración, estamos para servirles y necesitamos, más que nada como contribuyentes y personas físicas, observar nuestras operaciones, todo el dinero que pudiéramos llegar a manejar o pudiéramos dejar un rastro o pudiéramos tener alguna situación, incluso lo que siempre también les comento es todas las transacciones que tenemos bancarias que tengan un soporte, que los conceptos correspondan a nuestras actividades. Eso es lo principal para poder tener una situación de que podamos con la autoridad poder aclarar. El problema de la autoridad es que ahorita tiene la facultad de restringir los sellos digitales. Entonces nos deja la empresa sin poder facturar ni tener operaciones. Esto es lo preocupante. Por eso sí debemos de tener un acercamiento y considerar que las facturas de las empresas deben de estar emitidas correcta y oportunamente, coincidiendo siempre con sus estados de cuenta. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Gracias.